Evangelio. El Espíritu que guió tu camino desde la concepción, llenando la vida de María, tu madre y madre nuestra. El Espíritu que acompañó tu crecimiento en estatura, gracia y sabiduría en los años sencillos de Nazaret. El Espíritu que te orientó hacia el desierto para meditar el llamado y salir a la predicación. El Espíritu que te daba fuerzas, aliento y ánimo para anunciar el reino y construir gestos de vida solidaria. El Espíritu que te enseñó a descubrir a Dios en los pobres y sencillos y a alabar al Padre como María y Jesús. El Espíritu que te alentó en tu ahora y que pusiste en las manos del Padre como signo de tu entrega. Señor, danos tu Espíritu. Nos has prometido compañero, guía, defensor, envía tu Espíritu a nuestras comunidades. Lo esperamos con ansias, lo buscamos con alegría. Queremos llenarnos de su pasión por la vida. Renueva nuestra esperanza. Ayúdanos a caminar en los conflictos. Enséñanos la fidelidad al Evangelio en estos tiempos difíciles. Queremos construir el reino, ofrecer al mundo los frutos de tu presencia. Dios de la vida, danos tu Espíritu para que nos haga nuevos, para que nos impulse a la misión, para que seamos testigos y testigas, hermanos y hermanas, y mensajeros al estilo de San Antonio María Claret, para que vivamos en el Espíritu de Jesús y Él nos muestre las huellas del reino en la sociedad que vivimos. Hoy damos gracias a Dios, Padre, Madre, por darnos la oportunidad de compartir este encuentro en que nos une la palabra y la vida, y el poder convivir como pueblos en los que los tejidos son lenguajes de la vida cotidiana, donde hemos ido construyendo un camino entre todos y todas, con diferentes hermenéuticas y que hoy podemos plasmar o representar como un tejido de 1000 colores. Son muchas las luchas que los diferentes grupos minoritarios han tenido que enfrentar, entre ellos las luchas de las mujeres por sus derechos, mujeres que a través de la historia han sido invisibilizadas, pero que su valentía no ha permitido su total silencio. Hoy queremos recuperar y fortalecer esas voces que a través de la historia han sido la base de la sociedad. Necesitamos recorrer los caminos que la historia oficial no ha reconocido y encontrarlos con lo inédito. Estas mujeres, sus vidas, sus luchas, son luces que se proyectan sobre la sociedad. Son luces que nos ayudan a hablar, a descubrir, a hacer memoria. Queremos recuperar la buena noticia, vivida por mujeres que junto a los hombres han compartido un sueño de una vida y de un mundo mejor, de
discípulas, aceptemos la invitación de Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos unen tantas vidas del pasado y del presente, sostenidas por la savia del Espíritu de Dios. Mujeres que entrelazan experiencias y caminos, sabias, valientes, las mujeres de tu pueblo, fieles, constantes, enraizadas en tu amor. Nos unen tantas vidas del pasado y del presente, alentadas por la danza del Espíritu de Dios. Mujeres que entrelazan experiencias y caminos, sabias, valientes, las mujeres de mi pueblo, fieles, constantes, enraizadas en tu amor. Bien, esa es la oración de nuestra parroquia de San Antonio de Padua, Semajín. Gracias. Gracias a la parroquia San Antonio de Padua por la oración y por tan hermoso canto. El día de hoy tengo el gusto y el honor de presentar a la ponente biblista Tirsa Ventura. Ella es de nacionalidad dominicana. Su cargo actual es profesora investigadora. Sus títulos académicos obtenidos: ella es doctora en Ciencias de la Religión, área de concentración Biblia. Es doctora en Educación con énfasis en mediación pedagógica. Campos de la ciencia y tecnología en los cuales ella es experto: Ciencias de la Religión y área de concentración Biblia, Educación con énfasis en mediación pedagógica. Cargos desempeñados en los últimos 5 años: ella es docente, investigadora y coordinadora académica en universidad. Sus publicaciones recientes: Justicia y Nueva Creación, una lectura de Isaías en Revista Bíblica Latinoamericana. Educación en clave intercultural, una opción ética en Caminos 18, número 3. La fuerza de los pequeños en la Biblia, en los clamores de los pobres y de la tierra nos interpela. Montevideo, Uruguay, Fundación Amerindia en el 2019. La experiencia habitada, cuerpo, tierra y cuidado para comprender al Dios relacional en antropología trinitaria en clave afro-indo-latinoamericana y caribeña, Bogotá, Colombia. Una mirada a la misericordia desde el término Gesed en el Primer Testamento, en Misericordia, una nueva mirada, comunidad, territorio y bioética, Costa Rica, Universidad Técnica Nacional y Universidad de La Salle en Costa Rica. Bienvenida, doctora. El tiempo es suyo, la escuchamos. Buenas noches, muchas gracias
por invitarme a estar con ustedes, a vivir este espacio de aprendizaje, de comunicación de experiencias, donde todas somos aprendices, como decía la hermana al inicio. Y es un gusto para mí pues poder compartir con ustedes este momento hoy y mañana. Pues de corazón hago parte también de la familia claretiana aquí en Costa Rica, colaborando en el que tengan vida, participo en varias actividades. Así que para mí es un gusto y una oportunidad poder aprender junto con ustedes. El tema que han sugerido ustedes compartir es un tema que estoy segura ustedes saben mucho. Y esa presentación inicial que han hecho, esa oración, ese canto, me parece que dice todo y falta, yo sé mucho más de todo lo que hacen ustedes como comunidad, pero también como mujeres discípulas de la iglesia. Me gustaría iniciar, no sé si puedo presentar, ya tengo ok, gracias. Me gustaría iniciar con unas preguntas para que no perdamos pues esa costumbre, ¿no?, que tenemos de saber un poco más de dónde venimos, de dónde estamos y qué es lo que esperamos, ¿no? Entonces, son 3 preguntitas. Porque eso me va a ayudar a conocer, a conocerlas mejor y a conocerlo, ¿verdad? También a los hermanos y padres que están. Y la primera pregunta, yo estaba pensando hacer estas 3 preguntas en grupos pequeños, irnos a grupos pequeños para que pudiéramos saborear mejor esto y conectarnos desde este tema, que yo sé que saben, como decía, pero conectarnos desde estas emocionalidades que este fin de semana, hoy, mañana nos reúne. Y después pensé que tal vez para alguna gente cuando nos vamos a salas de grupo, pues alguna gente después no sabe regresar y se nos pierde. No sé qué me dice Claudia o Silvia o algunas de las organizadoras o Miriam, no sé, que me dicen si les parece que no habría problemas, pues no podríamos ir a grupos o si no hacerlo aquí en plenaria. No sé, Claudia, sí. Y yo creo que lo vamos a hacer acá, Tirsa, en plenaria. Ya, Sí, por ya. favor, gracias. Gracias a usted. Bueno, entonces miren, son 3 preguntitas que a mí me gustaría primero que pues nos concentremos en ella unos minutitos. La primera es, ¿qué les mueve para estudiar sobre las mujeres discípulas? ¿Qué es lo que le mueve por dentro, no? ¿Qué es lo que le entusiasma? ¿Qué es lo que le provoca? La segunda, ¿qué relación tiene ese tema y eso que les mueve con la situación que viven en su comunidad, en su país, en la región, en el mundo? Y la tercera, ¿qué esperan al final de estos 2 días de taller? ¿Qué esperan alcanzar? ¿Qué esperan conseguir? ¿Qué esperan llevarse? ¿No? Entonces, por favor, les voy a pedir que
no es tanto como ir respondiendo una por una, sino que cuando hable, pues que incluyan ahí como todas esas motivaciones que más o menos quieren tratar las 3 preguntas, ¿no? Entonces les voy a pedir que hagamos una respiración. Pongámonos de espalda bien afirmada ahí, recostadita de la silla, del banquillo donde estemos. Y soltemos los brazos, relajemos. Que nos comuniquemos primero con nuestro propio cuerpo para que lo que vayamos a decir no sea solo de razón, sino de cuerpo mismo, ¿no? Del sentir que esto nos provoca. Cerremos los ojos unos segunditos. Inhalemos profundo. Y exhalemos lento y profundo también. Hagamos esa respiración 3 veces. Respiremos nuevamente, inhalando. Y exhalando. Lento y profundo. Sintamos cómo mueve esa respiración todo nuestro cuerpo. Sintamos dónde respiramos más. Cuando ese aire va fluyendo. Una última vez. Inhalemos profundo. Y exhalamos. Lento. Vayámonos conectando nuevamente con las preguntas. Ahora, sin olvidar esa sensación, esa emoción del cuerpo, ¿no? Que sentimos en nuestro cuerpo. Conectémonos con esas preguntas. Intentemos saborearla. Y desde esa emoción que nos causan, compartamos de forma libre, transparente, tranquila, lo que nos provocan. Que nos provocan decir, compartir en este momento. Podemos pues levantar la mano como nos permite el Zoom. O Claudia Yo veo aquí puede... las manos levantadas si alguien quiere Perfecto, levantar Claudia, la entonces nos mano o ayuda. abrir su micrófono. Puede hacerlo en este momento y poder compartir de forma general las preguntas. Después de este momentito rico que hemos iniciado, creo que muy propicio para poder empezar a compartir. Griselda, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Griselda. Buenas noches, Buenas noches. de Panamá. Bienvenida. La primera pregunta me llama mucho la atención, la palabra discípula. Para mí discípula y con relación a la mujer,
tiene que ver con la obediencia, sobre todo, que uno debe tener. Para ser discípula de Jesucristo hay que ser discípula y ser obediente a la voluntad que Él o sea, en su historia, pues en la historia, por lo menos en la mía, ¿no? Como mujer. Y me invita a que reflexione, aprenda, y las cosas que yo aprendo como mujer lo pueda transmitir a las otras compañeras o a las otras, a mi comunidad, a mi parroquia. Eso es lo que me invita para ser discípula. La segunda pregunta tengo que contestarla, no sé. Si gustas compartirla. Bueno, la relación de lo que yo digo, ¿qué relación tiene esto que les mueve con la situación que vive en su comunidad? Bueno, como mujer, la participación para mí ha sido bastante buena. Por lo menos yo en relación con la Biblia, yo estoy comenzando en mi comunidad, estoy aprendiendo de los que me están enseñando, y pienso que en algún momento quiero ser misionera en la periferia, no solamente en mi parroquia, sino ir a las otras lugares para hablar de Jesucristo, ¿no? Evangelizar. Porque no solamente como mujer en mi comunidad, sino, como dice el Papa Francisco, a la periferia, con otras personas que quieren conocer esa palabra de Dios y no la conocen, transmitirla. Y en la tercera, ¿qué espera al final de estos 2 días de taller? Bueno, yo espero ser obediente, escuchar, discernir y hacer la práctica en mi comunidad lo que yo he aprendido. No recibir y quedarme con eso, sino transmitirlo, que es lo principal de todo discípulo. Porque Jesucristo, cuando iba a evangelizar al pueblo de Israel, él no se quedaba con él mismo, ¿no? Lo que él decía en parábolas, sino él transmitía al pueblo lo que él quería que escuchara. Lo importante es la escucha, y no cerrar el oído ni endurecer el corazón, sino ser. Yo digo que la palabra discípulo es un todo, pero eso depende de cada uno de nosotros si queremos abrirlo o queremos cerrar nuestro corazón. Eso es todo. Gracias, Griselda. Tirsa en el chat nos comparten, Iliana, aprender a seguir las huellas de Jesucristo para saber transmitir su amor a mi prójimo, especialmente a mi metro cuadrado. Y, por favor, Anita, ¿tienes la palabra? Gracias, buenas tardes. Creo que voy a hacer las 3 preguntas en una sola respuesta. ¿Qué es lo que me mueve a estar aquí? Pues conocer a otras mujeres que nos han antecedido en el camino de Jesús. Para tomarlas a ellas realmente como modelo y replicar ese seguimiento en mi familia y en mi comunidad. Lo que espero de estos 2 días de taller es, y porque conozco a Tirsa y sé su calidad humana y profesional, que vamos a terminar sorprendidas con lo que ella nos diga. Y que este tema va a ser sumamente interesante para nuestro seguimiento como mujeres discípulas de Jesús. Gracias. Gracias, Anita. Valerie. Bueno, yo igual la resumí en una sola. La misión de cada una en un ambiente de tensión hasta llevarlo a la alegría de vivir y compartir, aprendiendo a compartir con las mujeres que aún no han descubierto su gran valor de ser mujeres, escuchando y sirviendo junto con ellas.
Gracias, Valerie. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Padre Freddy. Saludos, qué bueno estar con ustedes este día y la verdad es que es una alegría también saber que son el primer país con el encuentro bíblico nacional. Así que contentísimos de que tengan esta iniciativa y sobre todo que tengan a nuestra querida Tirsa hoy. Ya yéndome a lo de sobre todo enfatizando en la primera, respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué les mueve para estudiar sobre las mujeres discípulas? Porque creo que nosotros tenemos una deuda enorme como iglesia y porque la Biblia también en algún momento, por venir de una tradición patriarcal, invisibilizó, y esta semana de algún modo apareció ya la historia de Abraham y Sara, y por ahí apareció la pobre Agar, ¿verdad? Traicionada por una misma mujer. Entonces, si uno logra hacer estas lecturas bíblicas en esa clave de mujeres discípulas, uno se va a dar cuenta de que primero hay que tener esta sensibilidad, que nos lo pueden dar ustedes, las mujeres, y luego pues que vamos a hacer otra lectura mucho más noble y mucho más justa de eso que llamamos voluntad de Dios, ¿verdad? Que por ahí aparecía la voluntad de Dios. Bueno, entonces creo que por ahí me quedaría y yo agradecido que Tirsa nos ilumine en este encuentro. Gracias, Padre. Muy bien. Claudia, si no hay nadie más. Hay otro último comentario acá en el chat. Perfecto. Miriam, me mueve la vida de Jesús como defensor y dignificador de ellas en una época en la que la mujer era muy oprimida, hecho que hoy en día también lo vivimos a pesar de existir documentos legales que reconocen sus derechos. Existe mucho camino por recorrer en su dignificación. Espero salir fortalecida para compartir con las integrantes de la Pastoral de la Mujer a la que pertenezco y con otras mujeres. Gracias, Miriam. Qué lindo. Muchas gracias, Claudia, y gracias a cada una y a cada uno de los que compartieron, ¿verdad? Su pensar sobre estas preguntas, que no eran más que una manera de conocer el desde dónde, ¿no? Para mí hace parte del método con el cual nos aproximamos a los textos bíblicos. O sea, ¿desde dónde leemos los textos? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar de pensamiento? Pero ¿desde qué lugar de sentir también nuestros cuerpos? ¿Desde qué lugar de nuestros deseos? ¿Desde qué lugar de nuestras expectativas? ¿No? De lo que queremos, de lo que creemos y queremos, ¿no? Entonces, para mí, el desde dónde es el que da la orientación, ¿no? De para qué y por qué hacemos la lectura de la Biblia y principalmente para qué y por qué hacemos la lectura de la Biblia desde una mirada de mujeres o una mirada feminista que envuelve también a hombres que creen en un proyecto diferente de vida, de relaciones a nivel social, a nivel de iglesia, principalmente, ¿no? De relaciones en las que hombres y mujeres seamos vistas, sentidas, tratadas
con la misma dignidad, ¿no? Bueno, esto que vamos a compartir no es solamente pues de mi sentir o de mis investigaciones personales, sino también recoge las ideas, las investigaciones, los sentires de muchas otras mujeres y hombres que trabajan la lectura de la Biblia desde una perspectiva feminista, ¿no? Entonces ahí aparece, solo me gusta poner eso para reconocer, ¿no? A quienes, igual que nosotras, exponen cada día sus esfuerzos, su tiempo, sus experiencias para que otras mujeres, como decían ustedes, podamos conocer, podamos aprender más, ¿no? Yo digo siempre que para entender este tema del discipulado de las mujeres, y miren que paso de hablar de discípulas a hablar de discipulado de las mujeres, porque tiene que ver con algo que ustedes ahora compartían. No estamos solas, somos muchas. Hay muchas otras mujeres compartiendo, vivenciando, experimentando las historias tanto de la Biblia con Jesús como de fuera de la Biblia. Entonces el discipulado nos lleva a reconocer a grupos de mujeres que, pues como vamos a ver, son seguidoras, ¿no? Fueron seguidoras y siguen siendo seguidoras del mensaje de Jesús. Y yo enfatizo como 3 aspectos para entender esto del discipulado. Un primer aspecto que me gusta pues como recordar, tener en cuenta, es que las historias de la creación de la humanidad se localizan en la relación entre hombre y mujer. Miren, desde ahí tenemos que tener presente para hablar de discipulado de las mujeres, ¿no? Lo que ha pasado con la interpretación que hacemos de la creación de la humanidad, ¿no? Y cómo en esas historias de la creación aparece ya la relación entre hombres y mujeres. Algunas interpretaciones de esos relatos históricos nosotros encontramos que enfatizan pues visiones machistas y otras menos, ¿no? Y otras menos machistas, otras interpretaciones. Entonces, entre esas, hay una que es básica, es como en esas historias de la creación, inclusive la misma biología de la mujer creadora queda subordinada a una imagen inclusive de un dios pues masculino, ¿no? Y antiguamente los mitos antiguos recogían el imaginario, las imágenes de la mujer como la diosa madre, como la creadora, que luego se nubla un poco, se pierde un poco solamente con el imaginario de un Dios creador, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda que me gusta recordar para entrar también a esto del discipulado es que la cultura de los mundos hebreo y griego pues aportan también acciones, interpretaciones que muchas veces perjudican el imaginario de las mujeres
en los textos bíblicos, ¿no? Aparece frecuentemente la relación biológica entre hombre y mujer como distorsionada y se invierte en el esfuerzo por escribir una historia que ubique a la mujer como subordinada e inferior al hombre. Y eso aparece desde el punto de vista cultural en esas culturas que son centrales en los textos bíblicos, ¿no? Y la humanidad, a partir de eso, la humanidad que se refleja, entonces se crea como de una mezcla, ¿verdad? En vez de ser de la diosa madre, aparece muy fuertemente el imaginario que no estamos diciendo que está mal ni que está bien, sino cómo aparece en el imaginario como dislocada el cuerpo de la diosa madre por la arcilla y la carne y la sangre de un dios, reuniendo así elementos divinos y terrenales. No está mal ni bien, sino lo que estamos enfatizando es lo que pasa y cómo se disloca el imaginario como femenino desde los mitos. La tercera cuestión que me gusta también recordar es que esa mitología masculina y que está como alimentada también culturalmente por la ciencia masculina, ¿no? Más adelante, o sea, digamos que se alimenta de una ciencia pensada solo desde la imagen masculina, ¿no? Que insiste en demostrar que la subordinación e inferioridad de la mujer es según la naturaleza. Y aquí para esa afirmación influencia lógicamente mucho la biología aristotélica, ¿no? Desde la filosofía aristotélica, que influencia en la teología cristiana, especialmente en la escolástica medieval, ¿no? Donde el varón aquí, desde ahí, es considerado como la expresión normativa y representativa de la especie humana. Y la mujer no solo es secundaria y auxiliar del varón, sino que carece de la condición humana plena en cuanto a fuerza física, autocontrol, moral y capacidad mental. Entonces, desde esa época, las mujeres se consideraron no solamente inferiores, sino incapaces, ¿no? Incapaces físicamente, incapaces de controlar sus emociones, incapaces de pensar, ¿no? De manera lógica, como pretendía pensar la razón. De ahí que el ejercicio que hicimos al inicio para sentir nuestros cuerpos quiere contrarrestar esta manera de pensar que fue impuesta, ¿no? Por esa filosofía que entra al pensamiento de la iglesia, ¿no? Esto pues nos permite recordar que Aristóteles, por ejemplo, en su obra política, lleva el concepto de dominación masculina a una descripción no solamente del orden social normativo, determinado por el principio de la jerarquía de la razón sobre el cuerpo, ¿no? Por eso es que para nosotras las mujeres, entrar a la Biblia con ojos de mujeres desde una perspectiva feminista, ¿no? Como también sugerimos que entran los hombres y que entren los hombres desde esa perspectiva feminista, pues
nos damos cuenta cómo se jerarquizaron las relaciones y cómo la razón pues se impuso por encima de las emociones, por encima del cuerpo. Y esto influenció a mujeres y hombres, ¿no? Las mujeres, los esclavos para Aristóteles, los animales e incluso las herramientas materiales representan el mundo corporal que debe ser gobernado y dominado por el varón griego libre como representante de la racionalidad, de la razón. Y la mujer entonces pertenece a una clase inferior de humanos que son esclavos, decía Aristóteles, y afirmaba por naturaleza, ¿no? Por naturaleza. Y esa manera de pensar entra a la Biblia, ¿no? Entra a las interpretaciones de la Biblia. Por eso, y eso Aristóteles no se lo inventó, sino que lo aprendió de su maestro Platón, ¿no? Cuando también sugiere el dualismo ontológico y la división entre cuerpo y alma, y por lo tanto la mujer más asociada al cuerpo y el hombre más al alma, por lo tanto más elevado, ¿no? Por esa razón es que autoras como la Mary Daly, ella afirma que las mujeres tienen prehistoria, con lo que da a entender la diferencia entre la historia de los hombres y la de las mujeres, no solamente dentro de los textos bíblicos, sino fuera de los textos bíblicos, ¿no? Cuando hay que estudiar sobre el discipulado de las mujeres, es porque hay unas razones por ahí que han invisibilizado ese discipulado de las mujeres. Hay unas interpretaciones que han invisibilizado ese discipulado, ¿no? Y me parece por eso muy interesante lo que decía Padre Fred, ¿no? Él decía, es una época en que las mujeres eran muy oprimidas, ¿no? Y yo añado, no solo oprimidas, invisibilizadas, casi que descartadas, como decía Padre Francisco, como dice Padre Francisco, ¿no? Entonces eso nos hace como tener en cuenta y entrar a que en el Nuevo Testamento, reconocer que en el Nuevo Testamento hay fuente, es una fuente importante, fundamental de la historia de mujeres, ¿no? El Nuevo Testamento como un todo, ¿no? A pesar de estas interpretaciones, a pesar de estas influencias filosóficas, ¿no? que han conducido el pensamiento de la humanidad, tanto a nivel social como eclesial, nos damos cuenta que el Nuevo Testamento es una fuente de historias de mujeres. Y no solo el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento es una fuente, son una fuente de historia de mujeres. Y esas historias podemos ver textos que intentan establecer normas por las que las mujeres deben regir su vida, pero que muestran de forma indirecta e involuntaria cómo viven y cómo quieren vivir las mujeres al mismo tiempo, ¿no? Entonces son textos que conocemos, que ustedes trabajan y que algunos de ellos vamos a tener la posibilidad de ver, de recordar estos 2 días, ¿no? También hay otras historias narradas en los textos que quieren hablar explícitamente de las mujeres, pero siempre desde la perspectiva y en el lenguaje androcéntrico.
Y a eso también tenemos que estar como atentas, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? ¿Qué pasa en esos textos que queriendo hablar explícitamente de mujeres, lo hacen desde un lenguaje androcéntrico? Cuando decimos androcéntrico en el lenguaje es porque hablan solamente en el lenguaje masculino, ¿no? Y a pesar de eso, detrás de ese lenguaje, por eso se llama androcéntrico, ¿no? De andro, de hombre, de macho, digamos, de masculino. Detrás de ese lenguaje tenemos entonces como que escarbar las historias de las mujeres, ¿no? Escarbar, y ahí utilizo un término muy usado por nuestro amigo biblista Aníbal Cañaveral de Colombia, ¿no? Cuando él lee la Biblia desde la perspectiva campesina, él habla mucho de escarbar, ¿no? Ir detrás, ir debajo ahí de lo que está así exponiéndose. Y la otra como, digamos, perspectiva o normatividad que aparece es que hay textos que aparentemente no hablan de las mujeres, pero de los que se puede extraer la historia de las mujeres mediante preguntas críticas, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Por qué se dice eso de aquella mujer? ¿O por qué se deja ello de las mujeres? Esas historias de las que el Nuevo Testamento es una fuente súper importante, fundamental, ¿no? De las mujeres, de estos relatos. Entonces, para hablar de discipulado de las mujeres tenemos que tener en cuenta eso, porque si no se nos escapan, ¿no? Esas historias. Y si no, repetimos siempre lo mismo, ¿no? De historias ya escuchadas, ¿no? En ese contexto del Nuevo Testamento, es de suponer que la vida familiar en la familia patriarcal, ¿no? Por ser androcéntrica, por ser sociedades, ¿verdad? Organizadas con esas normatividades que imponía Aristóteles y Platón desde sus interpretaciones. La vida familiar en la familia patriarcal siguió su curso habitual en gran medida. Las mujeres siguieron su curso en asociaciones de mujeres. O sea que a pesar de todas esas interpretaciones, a pesar de todas esas imposiciones, a pesar de todos esos detrás, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia con estos cuidados, entonces nos damos cuenta de la presencia de las mujeres, de la presencia fuerte y de cómo se da esa presencia. Entonces, entrar en la vida del discipulado de las mujeres, de la vida de las mujeres de las comunidades que veneraban a Jesús como el Mesías, que seguían a Jesús, como decían algunas de ustedes ahora, compartiendo sobre las preguntas. Estas mujeres cuando pensamos en este discipulado, como que entonces encontramos estas historias multiplicadas de asociaciones de mujeres en la tradición judías inclusive, ¿no? Hay asociaciones judías de mujeres que se constituyeron en asociaciones solidarias de mujeres. Entonces, miren de dónde viene esa tradición del discipulado.
de estas mujeres seguidoras de Jesús vienen de una cultura que a pesar de querer negarlas, a pesar de eso, ellas están presentes y están presentes de forma muy práctica, ¿no? Las mujeres se reúnen no solamente para ser solidarias entre ellas, pero también con los hombres, ¿no? Y se reúnen también para estudiar juntas y para celebrar un culto judío, como muchas otras asociaciones judías de mujeres. Podemos citar, por ejemplo, a Hechos 16:13, donde está la figura que más o menos más adelante vamos a ver de Lidia, que es coordinadora, digamos así, como así parecido a como son ustedes, de una de esas asociaciones de mujeres y con la que Pablo entra en relación, ¿no? Se conecta para poder seguir su misión. Si no es por Lidia ahí ayudándole, no lo logra, ¿no? Entonces, como misioneras del Evangelio encontramos a las mujeres que salen de 2 en 2 al campo. Este parece ser el caso de 2 mujeres que son mencionadas en Romanos 16:12, ¿no? Trifena y Trifosa. Ahí son mencionadas. A veces uno le pasa así como de ladito y son importantes porque son mujeres misioneras y como ustedes decían, así como ustedes que quieren llevar el evangelio, que quieren llevar lo que aprenden a otras. Estas mujeres lo que aprendían o aprendieron, pues lo llevaban a otras mujeres y a otros hombres, a otras aldeas, a otros pueblos, ¿no? Por eso en una pregunta ahí yo preguntaba, ¿qué quieren ustedes para sus comunidades, para sus regiones, para el mundo, ¿no? Porque para hablar de discipulado de las mujeres tenemos que pensar más allá, ¿no? Más allá. El discipulado nos impone casi eso, ¿no? Nos sugiere eso. Las mujeres que intervienen abiertamente en favor de la vida, por ejemplo, en textos extrabíblicos, como son la historia de Tecla, en los hechos de Tecla, no están todavía, no son cristianas, no eran todavía cristianas cuando montaron una protesta fuerte ahí en estos evangelios. Eso hay que leerlo también porque eso está en el trasfondo del discipulado de las mujeres, ¿no? Esas historias extrabíblicas que no entraron al canon, ¿verdad? Por muchas razones, muchas asociadas con esos pensamientos, ¿verdad? Androcéntricos y que ya hablamos. Y estas mujeres inclusive no se sabían si eran judías, para decir que las mujeres cristianas aprendieron de mujeres judías y no judías, ¿no? Estas prácticas de misión, estas prácticas de discipulado, ¿no? Las aprendieron también con otras mujeres, ¿no? También es bueno recordar y mencionar en Primera de Timoteo 5:16 y en Hechos 9:36 al 43. Estos textos como indican que los grupos de mujeres se forman también para ayudar a las mujeres más débiles, o sea, más débiles desde el punto de vista económico y asegurarles el sustento a esa mujer, o sea, mujeres solidarias, ¿no? Mujeres solidarias, para que entendamos que por qué es que las mujeres se conectan tan intensamente con Jesús, ¿no? O sea, es que hay unas razones por ahí ya como que le vienen las venas a las mujeres, ¿no? De esto de la solidaridad, de ayudar, de decir aquí estamos, aquí estamos presentes. Y eso invadió
¿verdad? Jesús los reconoce y eso lo continúan las mujeres en las comunidades primitivas, ¿no? Ahí también reconocemos, para hablar de discipulado, tenemos que reconocer también al grupo de viudas, ¿no? Como miembros activas de grupos de cristianos. Este texto es lindísimo en Hechos de los Apóstoles 6, que si no es por ese grupo de viudas que son activas en la comunidad y que reclaman a los dirigentes y les dicen, miren que no nos están atendiendo, ustedes están diciendo una cosa y están haciendo otras, aquí estamos nosotras. Si no es por ellas que levantan la mano y dicen, mira, aquí estamos, cumplan con lo que dicen, pues no se lleva la misión más allá. Entonces hay que reconocerlas también dentro de esta tradición de mujeres organizadas, de mujeres seguidoras, ¿no? En Hechos 13:50 y posiblemente también en Hechos 17, 4 o 12, se nos habla de grupos femeninos activos en las clases altas de la Antioquía y de Tesalónica, que ayudan, como yo decía, no solo a las mujeres, sino ayudan a Pablo también. No, le pasan su bolsita ahí con sus ofrenditas a Pablo, para que pueda seguir su misión. Entonces es muy importante saber esto, ¿no? Vemos a esas mujeres ayudando a las congregaciones judías, porque recuerden que son mujeres, muchas judías, muchas no judías, pero ayudando a las congregaciones judías, ayudando en un inicio inclusive, porque son también mujeres con un coraje así de, ¿verdad? De manos a tomar. Ahí, ponerla en buen lugar. Inclusive algunas de ellas protestando con Pablo al inicio ahí. Después se unen porque entienden lo que este quiere hacer. Pero primero le protestaron y se juntaron ahí a las protestas. O sea que no es que son así como mujeres así como tranquilitas aceptando todo. No, espérense ahí, ¿qué trae? Y después que averiguan, entonces, bueno, entonces ya que entendimos, está bien. Entonces, eso es bueno reconocer también a esas mujeres que algunos la identifican como protestonas, pero sí, qué bueno, porque son importantes también en esta misión de discipulado. Bueno, miren, todo eso nos permite entrar a Galilea. Miren cómo estamos entrando de a poquito para encontrarnos con Jesús, ¿verdad? Y este grupo de mujeres seguidoras, ¿no? Para entender de dónde viene esa vena, ¿no? Y es que nosotras tenemos que hacernos también desde nuestras realidades preguntas como, oye, ¿de dónde me viene a mí este deseo de trabajar por los demás? ¿De dónde me viene a mí este deseo de compartir, de ayudar? ¿No? ¿De dónde me viene? Porque eso no es nada más porque el Padre me manda, ¿no? Esto viene de lejos. ¿De dónde viene? Entonces, esas preguntas tenemos que hacernoslas para entender estas mujeres discípulas. Entonces, entrando a Galilea, nos encontramos, es importante decir que recordar, ¿verdad? Recordar que Galilea es la región que queda más al norte de Palestina, ¿verdad? Y es económicamente la más rica. Productora de carne, de lana, de granos, de aceite, de vino, de pescado, de cerámica, de vidrio. En su territorio, y ahí quise poner así el mapita para que veamos, ¿verdad? Ahí donde estaba Galilea, ahí al norte, una tierra fértil, que después con
con Herodes Antipa, pues se acaba como toda esa fertilidad de esa región, porque este comienza a poner tantos impuestos que acaba con todo. Ahí vamos entendiendo también, ¿no? Cómo es que Jesús, siendo verdad de esta región, tiene tantos problemas en esta región para ser aceptado, y cómo que las mujeres le siguen. Y también vamos entendiendo por qué hay mujeres que tienen, digamos, una posición económica. Cuando decimos esto, no es que estamos diciendo que son las mujeres opulentas de hoy día, ¿no? Que andan en carrazos y que no bajan sus vidrios, sino que estamos diciendo que son mujeres que hacen parte de una región fértil y por lo tanto productiva, y que tienen la desenvoltura de vida que les permite ayudar y solidarizarse con otros grupos, ¿no? Y con otras mujeres. Entonces es importante decir eso, que el ministerio de Jesús, ¿verdad? Que nace ahí en esa región, en Galilea, alrededor de un lago que también le hace fértil, ¿verdad? Del lago de Tiberíades, ¿no? De ahí nace el movimiento de estas mujeres discípulas en el Nuevo Testamento. De ahí nace, ¿no? De esa región. Miren que hemos hablado de la tradición, ¿verdad? Como histórica y cultural que hace posible que estas mujeres sean lo que son, ¿no? Y que mira, los lugares ayudan. Por eso que yo siempre insisto en ¿desde dónde? ¿Desde dónde leo? Y el lugar físico es importante, porque no es lo mismo leer desde una región fértil que está siendo masacrada y que sus territorios están siendo robados y que las transnacionales están acabando con los bosques y los ríos, que leer desde otros lugares, ¿no? O sea, para que entendamos la importancia que tienen estas mujeres, ¿no? Estas mujeres, y la importancia que tiene hablar de las mujeres discípulas, de quiénes son, de qué son, de dónde vienen, ¿no? Esto nos lleva entonces a reconocer así como un entramado de mujeres, ¿no? Entre las que están María, la madre de Jesús, María Magdalena, Marta y María, hermanas de Lázaro, la mujer con hemorragia y la niña resucitada, la mujer sirofenicia. Todas esas mujeres hacen este entramado de discípulas de Jesús, y vamos ahora a entender también por qué. Hay otras mujeres, ¿no? Como la que hemos mencionado en todo el Nuevo Testamento, y otras que no mencionamos, como Aquila y Priscila, Afia, Junia, Febe, Ninfa, Lidia, Evodia, Sintique. O sea, son mujeres de las que no hablamos, pero que hacen parte de este discipulado, ¿no? Estas primeras, que eran las que estaban cerquitas ahí de Jesús, y después las que le dan continuidad a este movimiento, a este, ¿verdad? A llevar adelante esto que Jesús quería, para que esas otras pudieran integrarse, ¿no? Esto que ustedes han dicho, por eso me encantó, ¿no? Que quieren aprender para llevar. Es que eso es lo que corre por las venas de nosotras. No es aprender para engordarnos y qué felices somos, sino aprender para llevar y al mismo tiempo transformarnos y transformar, ¿no? Si queremos, ahí se resume la acción de las discípulas, ¿no? Así se resume. Pero bueno, esto nos ayuda a entender
a entender cuando leemos, por ejemplo, Marcos 6, es un texto clave para mí. O sea, es un texto súper interesante para entender como todo ese contexto de Galilea y se lo dejo ahí porque como no es, como dijimos, no es bueno como hacer trabajo en grupo para no dispersarnos, o Claudia me dirá, ¿no? Se lo dejo ahí para que en algún momento pues se pueda estudiar textos como este, donde nos habla de la situación del pueblo de Galilea, donde nos habla de la política del rey Herodes Antipa, que es lo que hace parecido a demonio, que viene a acabar con la fertilidad de los pueblos. ¿Cuántos no son como este hoy día? Y también para que conozcamos de Juan el Bautista y los movimientos populares que surgen en ese momento, a los cuales también participan mujeres, ¿no? Entonces, ese contexto del cual hablábamos está en Marcos 6, está tan claro que vale la pena entender. Bueno, pregunto, hasta aquí, ¿cómo se sienten? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes les provoca? Les provoca decir, para que esto no sea tan aburridote, sino que podamos así como ir interactuando. Si quieren, voy a dejar de presentar por un momento para vernos mejor, unos segunditos, y entonces comentar, hablar. Hasta ahora, ¿qué les ha provocado? ¿Qué les, no sé, qué les mueve? ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren compartir? Tirsa, por acá en el chat nos comenta Angélica, dice, excelente docencia, nos va a empoderar de nuestro rol como discípulas en el ayer y en el hoy. Muy bien, Angélica, gracias. Ani Sarabia quiere Ani, por participar. favor. Ani, Ani. después Julito con Irmita, por favor. Sí, me emociona mucho todo lo que nos ha explicado y nos ha dicho. La verdad es que comencé sin saber exactamente a qué discípulas se iba usted a referir, si a las antiguas o a las de ahorita. Qué emocionante es ver que vamos a conocer, pues estamos conociendo el trayecto desde el principio, con el único fin de llevarlo, por supuesto, de darlo a conocer y de hacernos partícipes de esta forma en la vida de otras mujeres que no han tenido la oportunidad tan bella que estamos teniendo ahorita. Gracias. Irmita. Julio. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Ahí estás. Esto precisamente es lo que se nos ha hecho falta siempre a nosotros los cristianos católicos, conocer la gran riqueza de nuestra religión y de la gran caravuelta que le vino a dar Jesús a la sociedad. En esa sociedad tan machista, tan tradicionalista, etcétera, 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 viene Jesús y da la cara y pone su predicación para darle su lugar a la mujer. Después de toda esa tradición que nos ha mencionado la doctora Aventura Campuzano, ¿verdad? Entonces, que se vea la falacia de la gente que a veces dice que la Iglesia Cristiana Católica es machista. Lo que pasa es que el que no conoce, pues no sabe lo que hay en la Sagrada Escritura, que es lo que nos sirve a nosotros para fundamentar nuestras verdades y nuestro gusto y nuestro orgullo por pertenecer a esta iglesia. Gracias, Julito. ¿Alguien más que desee comentar puede levantar la manita y si le logro ver, vamos cediendo la palabra o abra su micrófono? Padre Javier. Sí, no, yo solamente al ver todos estos textos donde aparecen esos nombres de mujeres, bueno, curiosamente siempre como en un segundo plano, pero sí hay frases llamativas, ¿no? Por ejemplo, la despedida que hace Pablo en la carta a los romanos con todos estos nombres,
una incansable trabajadora en el Señor, y son nombres que uno desconoce, ¿verdad? Que ojalá uno hubiera conocido, por ejemplo, ese incansable trabajo de esas mujeres en la comunidad de Roma. Todos esos detallitos que al final de cuentas no prevalecieron, y aún así prevalecieron, digamos, el lenguaje siempre machista, en cuanto que no se le dio, obviamente por el contexto y por todo lo de la época, pero sí hubiera sido interesante ver mucho más profundamente el papel de la mujer en aquel tiempo, ¿no? Que eso lastimosamente quedó en el olvido, ¿verdad? Pero rescatar esas historias, por ejemplo, me llama la atención de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro sale de la cárcel y se va como a escondidas de noche y llega a la casa de María, la mamá de Juan, llamado Marcos. Y resulta que había una gran cantidad de gente en oración. Y resulta que esa mujer, la mamá de Marcos, era la que dirigía esa comunidad cristiana. Y son detallitos que aparecen apenas mencionados, pero que realmente fueron muy relevantes en la historia del cristianismo, ¿no? O sea, la mujer siempre ha jugado un papel fundamental en la base del cristianismo, ¿verdad? No en la jerarquía, no en los cargos, sino en la base. La mujer siempre ha jugado un papel fundamental en el cristianismo, ¿verdad? Que hubiera sido interesante, pues obviamente que tuviera un rol más preponderante, ¿no? Pero tenemos que saber que la iglesia se construyó en la base de grupos de mujeres que estaban ahí siempre fieles, ¿verdad? Como nos dice Tirsa. Otros comentarios acá en el chat nos dicen que bueno empaparnos de conocimientos que ayudan a formarnos, la historia de la mujer en la historia de la salvación. Las mujeres a lo largo de la historia nos enseñan lo importante que es estar unidas, asociadas para apoyarnos, empoderarnos y ser solidarias las unas con las otras. Y esto no excluye a los hombres. Aunque las mujeres eran invisibles, ellas tenían un gran servicio. Lo realizaban con cariño y mucho esfuerzo. Me ha llamado mucho la atención, dice Anita, la actividad de Tecla, y qué lamento que sea una de las mujeres silenciadas. Otro comentario por acá nos dice: me mueve la vida de Jesús como defensor y dignificador de ellas en una época en la que la mujer era muy oprimida, hecho que hoy en día también lo vivimos, a pesar de existir documentos legales que reconocen sus derechos existentes. Mucho camino por recorrer en su dignificación. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Claudia, es Angélica. Sí, Perdonen Angélica. que no puedo abrir la pantalla, no sé qué me pasa con mi... Sí, adelante, Ustedes perdonen. Angélica, te escuchamos. Bueno, yo creo que en realidad la mujer ha tenido un papel bien relevante en la historia de la salvación, y nosotras mismas como mujeres estamos haciéndolo conocer. ¿No es así? Hay grupos bíblicos jerarquizados hoy día, dirigidos o liderados por mujeres. Miren ustedes la excelente docencia que nos está dando la ponente de hoy, que nos está abriendo un marco de referencia único. Entonces yo creo que nosotras mismas nos tenemos que empoderar y asimilar todo eso para compartirlo con otras mujeres y no quedarnos allí, porque poco a poco se nos están abriendo, aún en la misma iglesia, espacios para nosotros. O sea, Jesús inició esa dignificación de la mujer, que lo tenemos que ver. Él fue la novedad por muchos aspectos, y uno de esos fue el de dignificarnos a nosotras. Entonces, bajo ese concepto también nosotras como mujeres tenemos que transmitir todo eso a otras mujeres que aún no conocen o no están
abiertas, quizás por así señalarlo, o no conocen, como decimos, pues, el papel que hemos jugado en la historia de la salvación y aún hoy se fortalecen. Eso es. Gracias. Gracias, Angélica. Un último comentario. El gran papel que desempeñó María Magdalena apoyando la misión de Jesús y que los mismos apóstoles trataron de opacarla y posteriormente la iglesia. Bien. Muchas gracias por los comentarios. Yo quiero retomar algunos. Esto que dijo Julio, me gusta. Julio dice, Jesús da la cara. Me encanta esa expresión, Julio. Da la cara por las mujeres. O sea, yo siempre he dicho que si algo así me gusta de Jesús es su sensibilidad, la sensibilidad que tiene para sentir por dónde hace falta apoyar. Y entonces esa gran sensibilidad para apoyar las mujeres, porque se dio cuenta, vivió en su momento ese desde donde con intensidad es que se puede ser tan sensible, ¿no? Y apoyar la situación que estas mujeres vivían. Y además aprender de ellas y ver el coraje con lo que muchas de ellas enfrentaban esa situación. Entonces, ese dar la cara es alinearse con ellas, ¿no? Hombro a hombro con ellas. Es súper bonito esto, ¿no? Y esto que decía el padre Javier, de las mujeres en la base del cristianismo, ¿no? Que es central y que hay que estudiarlo. ¿Verdad? En este taller, pues la cosa se queda como más general porque es como sobre las mujeres discípulas. Cuando se haga un taller o ustedes estudien, por eso yo les doy estos textos, porque ahí tienen por dónde ir y estudiar específicamente. Mira, queremos aprender de esta mujer, de tal o cual, y ya sabemos que hay, y allá vamos ahí de manera específica, ¿no? Entonces eso es importante, porque como decía Padre Javier, las mujeres están en la base del cristianismo. Las mujeres están en la base del cristianismo primitivo. Sin ellas, nada. Y vamos a ver, tal vez mañana, cuando entremos a ver uno de los textos con una de estas mujeres, ¿no? Para que veamos cómo es que se da eso, ¿no? Aunque sea que podamos saborear así, aunque sea por encimita, un texto de eso. Y me gustó después de otro comentario, que no recuerdo, no anoté quién fue que lo dijo, de esto no excluye a los hombres. Eso me encanta que se diga, porque muchas veces tenemos miedo de hablar de estas cosas, de llevar a práctica, o sea, de practicar nuevos modos, porque pensamos que esto o nos excluye, ¿verdad? Si somos hombres, o los excluye, ¿no? Pensamos algunas mujeres y nos da miedo excluir. Entonces no hablamos, mejor nos callamos. Entonces es importante saber que esto no excluye, todo lo contrario. Y eso me hace recordar una afirmación que hace la Elizabeth Schussler Fiorenza, una de las autoras con las que me gusta trabajar también, y es que ella dice que el feminismo, ¿no? La perspectiva feminista por la cual optamos, hay diferentes perspectivas, ¿verdad? Y ahí no nos vamos a meter, pero la perspectiva feminista por la cual optamos es un proyecto de inclusión,
no de exclusión, ¿no? Es un proyecto de exclusión, un proyecto que lo que quiere es mostrar otros modos de relaciones, ¿no? A eso nos referimos cuando nos referimos a perspectiva feminista desde la cual leemos el texto de la Biblia o los textos de la Biblia. Entonces eso es importantísimo tenerlo presente, ¿no? No sé si podemos continuar un poquito más. Claudia, usted me dice, yo soy mala para los tiempos. Aquí me dan las 3 de la mañana. Tirsa, nos está levantando la mano el equipo de Bíblico de Campanero. Vamos a ver, ellos tienen allí Jerónima o Jorge. Sí, las mujeres siempre estamos atentas desde el inicio de la creación y formamos parte de una misión con tanta fe a pesar de las circunstancias de la vida. Seguimos caminando al servicio no solo de la familia en casa, sino también en otras tareas, ¿verdad? Como mujeres vamos en la lucha y siempre sentimos que en paso a paso vamos llegando a donde queremos. Gracias. Gracias, Jero. Tirsa, yo digo que unos 5 minutitos más porque tenemos en la agenda la presentación de los trabajos del caminar bíblico de cada parroquia y posteriormente pues unas palabras del equipo de Campanero y finalizando con la oración. Así es que unos 5 minutitos más, si te parece. Pues sí, ustedes adelante. me paran. Ok, Ustedes adelante. quieran solamente decir, mira, Tirsa, hasta aquí, basta. Ok, muchas gracias. y seguimos después, ¿no? Ok. Sí, pero en esos 5 minutitos me da para introducir los conceptos que yo le llamo conceptos clave, ¿no? Cuando hablamos de discipulado, de discípulos, de discípula, ¿no? Porque eso es bueno tenerlo en cuenta también, porque así cuando entramos a los textos bíblicos ya sabemos de qué ¿verdad? De qué estamos diciendo cuando decimos qué, ¿no? Eso es importante. El término discípulo, que generalmente se traduce como ¿verdad? Masculino, que también es discípulo, es neutro en griego. Aquí aparece la palabra griego. En griego, matetes, es relacionado a maestro, rabí, didáscolos, alguien de quien se aprendía, ¿no? Eso se refiere, el término discípulo está relacionado con eso, con maestro, alguien de quien se aprendía, ¿no? Se esperaba que la discípula o el discípulo se asimilara al estilo de vida del maestro, ¿no? Siguiendo su enseñanza y su ejemplo. O sea, un discípulo, una discípula, ¿verdad? Se espera que asimile lo que el maestro le iba diciendo. Me encanta esa imagen que encontré ahí, ¿verdad? Se me fue. Esa imagen me gusta mucho porque aquí vemos una imagen, ¿verdad? De hombres, mujeres, niñitos, niñas, o sea, como toda la comunidad ahí, ¿verdad? Y esto de que el discípulo, ¿verdad? Se espera que siga la enseñanza y el ejemplo de su maestro. Así lo plantea Juan, ¿no? En Juan 1, 37, 39 está muy clarito y me gusta mucho eso, como él plantea esto, como esta relación del discípulo y el maestro de la discípula. Un término básico con relación al discipulado es el verbo seguir, ¿no? Este verbo describe metafóricamente la fidelidad del discípulo a la práctica del mensaje del maestro, en este caso, a la práctica del mensaje de Jesús. Así también lo plantea Juan en el capítulo 12, ¿no? Entonces, ser discípulo, ser discípula, es ser seguidor, seguidora, ¿no? Seguidor, seguidora de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús,
no, fíjate que no hablamos de Jesús Cristo, hablamos de Jesús, ¿no? Ser seguidora de Jesús, porque aquí tiene que ver con ser seguidora de un proyecto. Entonces no se trata tanto así como de una personita porque me cae bien o no sé, porque tiene carita bonita o no sé. No. Se trata de ser seguidoras de un proyecto, ¿no? Del proyecto de la Basilea o del proyecto del reino, ¿no? Del proyecto del reino. Entonces, con eso está relacionado el ser discípulo, el ser discípula. Y eso tiene que ver con tener presente algunas cosas que mañana vamos a ver como para iniciar y continuar con esta reflexión, ¿no? Nos vamos a quedar por aquí para que Claudia entonces nos deje, ¿verdad? Me deje entrar mañana, porque si no, no me deja. Entonces, no sé qué les parece. Uy, con los brazos abiertos y con muchas ansias vamos a estar esperando esa hora para conectarnos de nuevo a este segundo día de encuentro. Y pues quiero compartirles el último comentario aquí en el chat. Nos dicen los espacios se han ido abriendo. Quizás lo que falta es empujarnos unos a otros para que podamos ocuparlos. Gracias, Miriam, por tu comentario. Y pues no sé si hay algo más, Tirsa, si no damos seguimiento a nuestra agenda del encuentro. No, hay más, hay ¿Sí? un poco más ahí y vamos sacando cosas, pero yo no quiero, miren, mi método, yo no me gusta como ni atosigar, me gusta que vayamos como eso que nos dice Carlos Mester, ¿no? Que vayamos así como rumiando, que vayamos saboreando y para cuando avanzamos como con los pies realmente puestos en algún lugar, no avanzamos por avanzar. Así que nos quedamos donde nos quedamos y ya, no hay problema. Okay. Y mañana pues avanzamos lo que avancemos. Okay. Y ahí después ustedes pues van a seguir, yo lo sé. Sustancioso. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con nuestra agenda. Doy los micrófonos a la parroquia de Santa María de Jesús para la presentación de su trabajo pastoral. Por favor, no sé quién va a compartir con nosotros. Sí, aquí estamos listos. Bernarda, sí. Claro que sí, adelante. Bien, muy bien. Entonces, el informe de trabajo realizado del equipo de animación bíblica de la parroquia Dulce Nombre de Jesús. Bien, pero... El municipio de Santa María de Jesús del departamento de Zacatepeques. Número 1. En primer lugar, agradecer a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, por regalarnos un día más de vida y poder vernos por este medio. Y luego reciban todos los participantes de este encuentro un saludo cordial desde las murallas del Unapú, que en Cachiquel se traduce ramillete de flores. 2. Como bien sabemos que la pandemia vino a bloquear nuestros trabajos pastorales para el bienestar de nuestros hermanos y nuestra comunidad. Pero no ha sido obstáculo para que la iglesia en familia se cerrara. Por lo que como equipo de animación bíblica queremos presentar un resumen de nuestro trabajo. Inciso A. Hemos tenido la oportunidad de rezar el rosario y lectura del Evangelio del día y reflexión sobre la misma vía Zoom, con la participación de diferentes familias del departamento, familias de Misco y en algunas ocasiones de Centroamérica.
Inciso B. También con la participación pastoral de la mujer, Talita Kum, con elaboración de pasteles, jabón, shampoo, donas, medicinas naturales y otras cosas en comunión con las hermanas cordimarianas para recaudar fondos para la apertura de